Hola muchachos, vamos a ver hoy estadística, una breve introducción. En estadística, ¿qué es la media, la mediana y la moda? La media es el promedio de un conjunto de datos. Se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego al dividir entre el número de valores en el conjunto. La mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. La moda es el número que se presenta con más frecuencia en un conjunto de datos. Por ejemplo, primero hallan la media, la mediana y la moda en el siguiente conjunto de números: 23, 29, 20, 32, 23, 21, 33 y 25. La medida sería sumar los números que nos dan y dividir por la cantidad de números así: 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25 dividido por 8. Eso nos da 206 sobre 8. Al hacer la división nos da 25,75. Realizando la división en forma manual o en calculadora, el resultado es igual. Mediana sería ordenar los números y ver qué número queda en la mitad. Podemos ordenar del más pequeño al más grande así: 20, 21, 23, 23, 25, 29, 32, 33. Debemos promediar los números que aparecen en la mitad. En este caso, esos números son 23 y 25. Sumamos y dividimos entre 2 así: Y 3 más 25 dividido por 2 es lo mismo que 48 dividido entre 2 y eso nos da 24. En conclusión, la mediana es 24. La moda es el número que más se repite. En este caso, la moda es 23. Histograma. Vamos a ver qué es un histograma. Un histograma es un gráfico de la representación de distribuciones de frecuencias en las que se emplean rectángulos dentro de unas coordenadas. Se agrupan los datos en clases y se cuentan cuántas observaciones, que es la frecuencia absoluta, hay en cada una de ellas. Se representan los intervalos de clase en el eje de abscisa, o sea, en el eje horizontal, y las frecuencias absolutas o relativas en el de ordenadas, es decir, en el eje vertical. Construcción del histograma. En el eje de las abscisas, o sea, en el eje horizontal, se colocan los intervalos de menor a mayor. En el eje de ordenadas, es decir, en el eje vertical, se representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Se dibujan barras rectangulares de anchura igual y proporcional al intervalo. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. En definitiva, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Ejemplos de tipos de histogramas. Histogramas. Se agrupan los datos en clases y se cuenta cuántas observaciones, frecuencias absolutas, hay en cada una de ellas. Se representan los intervalos de clase en el eje de abscisas, eje horizontal, y las frecuencias absolutas o relativas en el de ordenadas, es decir, el eje vertical. Para realizar este tipo de gráficas, primero debemos aclarar algunos conceptos. Estos son: variables. Es una propiedad característica de la población en estudio, susceptible de tomar diferentes valores, los cuales se pueden observar y medir. Las variables pueden ser de dos tipos: cualitativas, de cualidad, y cuantitativas, de cantidad. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Este tipo de variable a su vez se divide en cualitativa nominal, aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores tales como el negro, naranja o amarillo. Este tipo de variable a su vez se divide en cualitativa nominal, cualitativa ordinaria y cualitativa binaria. La cualitativa nominal son aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores que ya lo habíamos dicho. La cualitativa ordinal, aquellas que se siguen en un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo. Y cualitativa binaria, variables que permiten tan solo dos resultados. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer, blanco o negro. Variable cuantitativa son aquellas características
o cualidades que sí pueden expresarse o medirse a través de números. Este tipo de variable a su vez se divide en cuantitativa discreta y cuantitativa continua. La cuantitativa discreta, aquella variable que utiliza valores enteros y no finitos. Por ejemplo, la cantidad de familiares que tiene una persona. 2, 3, 4 o más. Cuantitativa continua, aquella variable que utiliza valores finitos y objetivos y suele caracterizarse por utilizar valores decimales. Por ejemplo, el peso de una persona. 64.3 kilogramos, 72.3 kilogramos, 22.2 kilogramos. Variables estadísticas. Primero, las variables cualitativas. Son aquellas que expresan características y cualidades y no pueden ser medidas con números. Pueden ser ordinales o nominales. Ejemplos de variables cualitativas. El color de los ojos de tus amigos, el estado civil de una persona, en fin. Variable cualitativa ordinal es aquella que presenta valores no numéricos, pero existe un orden. Por ejemplo, las medallas conseguidas en una competencia. Los valores serían oro, plata, bronce. Grado de satisfacción en una compañía. Los valores serían muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho, muy insatisfecho. Variable cualitativa nominal es aquella que presenta valores no numéricos y no existe un orden. Por ejemplo, en el estado civil. Los valores serían soltero, casado, divorciado, viudo. El lugar de nacimiento de tus amigos. Bogotá, Villavicencio, Santa María del Lago, Sutatensa, Guateque. Variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Por lo tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Pueden ser discretas o continuas. Ejemplos de variables cuantitativas. El peso de una bolsa de café. El número de hijos en una familia. Variable cuantitativa discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos en la familia puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Antes llegaba a 15, 20 hijos. Hoy en día, ahora apenas llega a 2. Otro ejemplo sería el número de alumnos en un aula. Variable cuantitativa continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. La estatura de los habitantes de una ciudad. Existen infinitos valores posibles. Un habitante puede medir 1,784596 metros. Otros pueden medir 1,589641254125 metros. y otros pueden medir 1,6457843112 metros. Existen infinitos valores, es decir, un número incontable de valores. El ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinitos valores. Una puerta puede medir 95.24513 centímetros. Otra puede medir 96.41 centímetros. Medida la tendencia central. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que le ayudarán a comprender mejor las medidas de tendencia central estudiadas al principio de esta guía. Por ejemplo, primero, en el siguiente conjunto numérico, determinar la moda, la media y la mediana. Aquí nos dice cálculo de la moda. Con los datos ordenados, observar el listado de datos y seleccionar qué número se repite más veces. Del 0 hay 1, del 1, 1, del 2, 3, del 3, 4, del 4, 3, del 5, 3, del 6, 2, del 7, 2, del 8, 2 y del 2. El que más se repite es del 3. La mediana se debe contar el número total de datos de la muestra y el número que divide la lista en dos partes iguales. Esa será la mediana. Ya que el número es 23, al dividir la lista, se debe dejar 11 datos del lado izquierdo y 11 del lado derecho. El término del medio será 4. El cálculo de la media. La media es igual a la suma de 1 hasta n de los a sub i dividido por n. ¿Quiénes son los a sub i? Cada uno de los datos. Entonces, el primer dato más el segundo dato más hasta el dato 23 sobre el número de datos, que son 23. Mira, aquí está. La media, aquí está la explicación. A sub n es cada dato de la muestra y n el total de datos contados. Entonces, la media es la suma de 0 más 1 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 4, etc. Más 9 más 9. Sobre 23. Eso nos da 106 sobre 23. Hagan la división. Nos da 4.60. Aquí se suman los números de 1 hasta n, número de datos de los diferentes términos. Divide por el número de términos. Los datos son 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 6, 8, 9, 0, 7, 8, 9, 6, 4, 7.
Paso 1, contar el número de datos en la muestra. Se cuentan y son 23. Paso 2, ordenar los datos de la muestra. Para eso se pueden identificar los datos de diferentes colores. 0 verde, el 1 azul, el 2 rojo, el 3 morado, el 4 verde, el 5 negro, el 6 otro azul, el 7 otro verde, el 8 un amarillo y el 9 un color como rojizo. Tercero, en matemáticas, un alumno tiene las siguientes notas. 4, 7, 7, 2, 5, 3. El número de datos es 6. Añadir la moda, la media y la mediana. Solución. La moda es 7 porque es el número que más se repite. La media aritmética de un grupo de datos se calcula así. Se debe multiplicar cada dato con su respectiva frecuencia, sumar todos esos productos y el resultado dividirlo por la suma de los datos. La media aritmética es, pues se suman 4 más 7 más 7 más 2 más 5 más 3 y se divide por el número total de datos que es 6. La suma de arriba nos da 28 y 28 dividido entre 6 nos da 4.8. La media aritmética de las notas de esa asignatura es 4.8. Este número se representa en promedio. Cuando se tienen muchos datos, es más conveniente agruparlos en una tabla de frecuencias y luego calcular la media aritmética. El siguiente 4, con las medidas de 63 varas de pino, lo ilustra. En largo de 5 metros, la frecuencia absoluta hay 10 palos. De 6 metros hay 15, de 7 metros 20, de 8 metros 12 y de 9 metros 12. En total hay 63. Luego, el largo por la frecuencia, 5 por 10, 50. 6 por 15, 90. 7 por 20, 140. 8 por 12, 96 y 9 por 6, 54. Sumen eso y eso da 430. Se debe recordar que la frecuencia absoluta indica cuántas veces se repite cada valor. Por lo tanto, la tabla es una manera más corta de anotar los datos. Si la frecuencia absoluta es 10, significa que el valor a que corresponde se repite 10 veces. Quinto, determinar la moda en el siguiente conjunto de datos que corresponden a las edades de niños de un jardín infantil. 5, 7, 3, 3, 7, 8, 3, 5, 9, 5, 3, 4, 3. La edad que más se repite es 3, por lo tanto, la moda es 3. Sexto, se tienen los siguientes datos. 5, 4, 8, 10, 9, 1, 2. Al ordenarlos en forma creciente, es decir, de menor a mayor, se tiene 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10. El 5 corresponde a la mediana porque es el valor central en este conjunto de datos impares. Ahora vamos a interpretar gráficas. En esta gráfica nos dicen que Con una nota, de 62 hay 5 alumnos. De 67 hay 5 alumnos. De 72 hay como 8 alumnos. De 77, 2 alumnos. De 82, 16. Y de 87 hay 4 alumnos. lo que hace un total de 50 alumnos. Sabemos que la mediana se obtiene haciendo 50 más 1 dividido entre 2, lo cual significa que la mediana se ubica en la posición intermedia entre los alumnos 25 y 26, cuyo promedio es 25.5. Media aritmética. La media aritmética de un grupo de datos se calcula así. Se debe multiplicar cada dato por su respectiva frecuencia, sumar todos esos productos y el resultado dividirlo por la suma de los datos. La moda. La moda de un conjunto de datos es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Se denota por m sub 0. En caso de existir dos valores de una variable que tengan la mayor frecuencia absoluta, habría dos modas. Si no se repite ningún valor, no existe moda. ¿Cuál es la moda del siguiente conjunto? 2, 3, 4, 5, 6, 9. En este conjunto de datos no existe ningún valor que se repita. Por lo tanto, este conjunto de valores no tiene moda. ¿Cuál es la moda en el siguiente conjunto? Hay 3 1, 2 4, 3 5, un 7, un 8 y 3 9. Tenemos tres modas diferentes, que son 1, 5 y 9. Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con las mismas frecuencias y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, que tiene varias modas. En este ejemplo, 0, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 8. la moda es 4.
Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. La mediana es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores. El conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente. La mediana se representa por m sub e. Calcular la mediana. Primero, ordenamos los datos de menor a mayor. La mediana de un conjunto con número impar de datos es, una vez están ordenados los datos, el dato que ocupa el lugar central. Calcular la mediana del conjunto de datos, en un conjunto impar de datos. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3. ordenamos los datos de menor a mayor. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 8. El dato central es 4, luego la mediana es 4. En un conjunto par de datos, la mediana de un conjunto con un número par de datos, una vez ordenados, es la media de los datos centrales. Por ejemplo, calcular la mediana del conjunto de datos 8, 6, 9, 5, 2, 10. primero se ordena de menor a mayor. 2, 5, 6, 8, 9, 10. Ahora calculamos la media de los datos centrales, en nuestro caso 6 y 8. 6 más 8, 14, dividido entre 2, 7. La mediana es 7.